Hola y bienvenidos. En este video tutorial mis compañeros y yo os hablaremos de la administración de permisos, grupos, usuarios y procesos desde la terminal de Linux. Aquí está la terminal, desde la que ejecutaremos todos los comandos, pero antes veremos algunos comandos básicos que nos serán útiles durante estas explicaciones. Primeramente el comando cd nos permitirá llegar a las carpetas en las que vayamos a trabajar. Así, introduciendo cd más nombre de la carpeta, entraremos a esta. Con cd espacio punto punto volveremos a la carpeta padre de la actual. Y con cd espacio barra saltaremos directamente al directorio raíz. El segundo comando imprescindible es ls, que nos mostrará los directorios y archivos dentro de la carpeta en la que estamos. Con ls -l obtendremos esta lista con más detalles, como los permisos de dueño, grupo y otros sobre los archivos y carpetas, aquí en la columna de la izquierda. El siguiente comando es cat, que introduciendo cat más el nombre del archivo nos imprimirá en la terminal el contenido de este. Y por último tenemos el comando clear, que es para cuando la terminal esté abarrotada y queramos borrarla. Bien, ahora pasaremos a hablar de permisos de carpetas y archivos, modificando los de algunos con los que trabajarán nuestros compañeros, utilizando para ello el comando chmod. Como estos son archivos de sistema para los que no estamos autorizados a modificar su acceso, primeramente cambiaremos mediante el comando sudo su a la cuenta de superusuario o root, que nos dará plenos derechos. Una vez hecho esto, entraremos a la carpeta etc, de la que luego os hablará mi compañero, y mediante ls-l localizaremos los archivos shadow, que se encarga de almacenar los datos sobre las contraseñas encriptadas de cada usuario del sistema, password, que se encarga de almacenar los datos de cada usuario dado de alta en el sistema, y el archivo group, aquí está, que se encarga de almacenar los datos sobre los grupos creados en el sistema y los usuarios que pertenecen a cada grupo. Y utilizando el comando chmod 777, que son los permisos totales, más el nombre de cada uno de los archivos, iremos modificando los permisos de estos. Password y chmod 777 group. Volvemos a poner ls-l y, como podemos comprobar, ahora shadow, password y group, aquí está, group, tienen todos sus permisos disponibles. Yo voy a explicar todo lo relativo a usuarios y grupos. Explicaciones muy breves y sencillas de cómo crear, modificar y eliminar tanto usuarios como grupos, y ver los archivos que contienen las características de los usuarios y los grupos creados. Lo primero que voy a hacer va a ser meterme en la carpeta etc. ¿Vale? ¿Por qué me meto en esta carpeta? Porque en esta carpeta todos los archivos que hemos mencionado con la información relativa a usuarios y grupos se va a encontrar dentro de esta carpeta. Y aunque podría crear los usuarios desde cualquiera, así va a ir mucho más rápido. ¿Vale? Bueno, luego, como podéis observar aquí, yo tengo el usuario root. El usuario root lo tengo por una sencilla razón, y es que para poder crear usuarios y grupos no puedo crearlo desde mi usuario estándar. Por eso me he logueado antes con el sudo su, que es un comando que os ha explicado mi compañero Joan. Bueno, para crear usuarios y grupos, ¿cómo se hace? Se hace con el comando useradd para crear usuarios. Ponemos useradd Carlos. Con esto hemos creado el usuario Carlos. Vamos a hacer user Joan y con esto creamos el usuario Joan. La forma de crear los grupos es muy similar. En vez de poner user, ponemos group-up. Group-up, fantásticos. Vale, con esto ya tenemos creado tanto el usuario Carlos como a Joan como a fantásticos. Si queremos visualizar la información de estos usuarios,
sería en el archivo group. Pues con el comando cat, que ya también lo ha explicado Joan, hacemos un cat group y aquí podemos ver información tanto de Carlos, que hemos creado, como de Joan, como del grupo Fantásticos. Podemos ver que Carlos su ID es el 1001, Joan el 1003 y Fantásticos su ID es el 1004. Si quisiéramos, por ejemplo, meter a Carlos y a Joan en el grupo de Fantásticos, sería con el comando add user Carlos, Fantásticos, y add user Joan, Fantásticos. Si lo vamos a hacer un cat group, ahora veremos que Fantásticos tiene tanto al usuario Carlos como al usuario Joan. Ahora vamos a modificar. Vamos a modificar de Carlos y Joan su ID. ¿Eso cómo se haría? Usermod. Usermod barra U y aquí ponemos el ID que le queremos dar. Vamos a darle 1200 a Carlos y vamos a darle el 1250 a Joan. Vale, si volviésemos a hacer un cat group, aquí no aparecería la modificación, porque esto solamente será el valor inicial. Para poder ver las modificaciones posteriores, tenemos que hacerlo en la carpeta password, donde además nos va a dar información adicional. Si vemos aquí, Carlos tiene el 1200, que es el user ID, esto es la información del grupo y esto es la información de su home. Y aquí vemos a Joan como también se le ha modificado su ID. Vale. Otra cosa que también podemos hacer es modificar los valores del grupo. Yo al grupo Fantásticos le puedo modificar su ID, group mod, y si le quiero modificar el ID es con la barra G. Y le puedo dar el ID, por ejemplo, el 1400. Y pongo Fantásticos. Pero también puedo modificar el grupo. Para modificar el grupo es con barra N, pongo DAM y Fantásticos. Entonces, ahora mismo el grupo Fantásticos pasaría a llamarse DAM. Si yo hiciera un group mod, un cat group, aquí vería que el grupo Fantástico ya no existe, sino que es el grupo DAM y que su ID es el 1400. Y Carlos y Joan siguen perteneciendo al grupo. Otra cosa que también podemos hacer es visualizar más información de usuarios, que es con el comando shadow. Con el comando shadow podemos visualizar información tanto del usuario como de su contraseña. En el caso de Carlos y Joan no tienen contraseña, en el caso de Félix sí, que sería toda esta parte hasta llegar a los primeros 2 puntos y esta es la encriptación que siguen. Carlos y Joan solo tienen la encriptación puesto que no tienen contraseña. Y ya por último, si queremos borrar usuarios es con userdel. Si ponemos el -R, borramos todas las carpetas que hay por debajo, aunque Carlos y Joan no tienen carpetas, lo vamos a usar en Carlos. Y userdel Joan. En Joan no lo vamos a usar, pero ya digo que no hace falta, lo vamos a borrar igualmente. Y para borrar el grupo, growdel DAM, en este caso se llama DAM. Ya les hacemos otra vez el capgroup, ya no nos aparece ni Joan, ni el grupo, ni Carlos. Bueno, pues voy a continuar esta introducción de los comandos básicos de Linux. A diferencia de mis compañeros, me voy a centrar en los procesos de Linux. Vamos a comenzar con el comando W. Este comando muestra información sobre los usuarios que están conectados en este momento a la máquina. Como solo tenemos uno, pues solo aparece él. Bien, vamos a continuar con el comando df, que lo que nos permite es examinar el sistema de ficheros, como podemos ver aquí. Vale, ahora proseguimos con el comando do, que lo que hace es que nos muestra la capacidad ocupada por un directorio en concreto. Aquí a la izquierda. Bien. Continuamos con el comando stree, que nos muestra los procesos que tenemos en ejecución en forma de árbol jerárquica. Vale. Y ahora con el comando free nos muestra la memoria que tiene nuestra máquina y también la que estamos usando. Esta es la memoria que tiene nuestra máquina y esta es la que estamos usando. Por último, vamos a ver cómo eliminar un proceso.
Para ello abriremos Firefox, que será el proceso que vamos a eliminar. Esperamos. La forma más efectiva de eliminar un proceso es con su PID, pero lo haremos de la forma más sencilla con el comando killal más el nombre del programa. Entonces, Firefox. Y como vemos, el programa se ha cerrado. Todo esto que hemos estado viendo podemos hacerlo, si no todo, casi todo, en el monitor del sistema. Como vemos aquí, tenemos los procesos, recursos y el sistema de archivos. Así que nada.